Hola a todos. Soy el narrador de historias, y esta noche tengo algo especial para ti. Sé que usas este video para quedarte dormido, pero antes de que te sumerjas en los sueños, dale me gusta y suscríbete si quieres más historias como esta. ¿De dónde eres? ¿Qué hora es allí? El primer arañazo apareció en el viejo roble frente a la ventana de mi cabaña. Lo atribuí al trabajo de un oso o alguna otra criatura del bosque, pero a medida que las marcas se multiplicaban, extendiéndose a otros árboles como una enfermedad, me di cuenta de que algo mucho más siniestro acechaba entre los árboles. Había venido a esta cabaña para escapar del caos de la vida en la ciudad, buscando paz en la soledad silenciosa de la naturaleza. La agente inmobiliaria me aseguró que el vecino más cercano estaba a kilómetros de distancia, perfecto para el aislamiento que anhelaba. Los primeros días fueron exactamente lo que necesitaba. Despertaba con el canto de los pájaros, pasaba las mañanas escribiendo en el porche y daba largos paseos por la tarde, sumergiéndome en la serenidad del bosque. Fue durante uno de esos paseos cuando noté la primera marca, una hendidura profunda en la corteza de un roble gigante, demasiado precisa para ser natural. Pasé mis dedos por ella, sintiendo lo reciente del corte. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me sacudí el miedo. Probablemente solo un excursionista marcando el camino, me dije. Pero al día siguiente, había más. 3 líneas paralelas en un abedul cerca de mi cabaña. Me quedé allí, con la taza de café en la mano, mirándolas durante lo que parecieron horas. No estaban ahí ayer. Estaba segura. Los cortes eran precisos, intencionales. Eso no era obra de un animal. Llamé a la estación forestal local, describiendo las marcas y preguntando si había habido actividad inusual en la zona. El guardabosques al otro lado de la línea se rió. Probablemente solo son niños jugando, dijo, con tono desdeñoso. Nada de qué preocuparse, señora. Pero yo me preocupé. No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Esa noche, revisé todas las cerraduras, asegurándome de que cada ventana estuviera bien cerrada antes de acostarme. El sueño no llegó fácil. Cada crujido y gemido de la vieja cabaña me hacía sobresaltar. A la mañana siguiente, encontré más marcas. Esta vez estaban en los árboles que bordeaban el camino hacia mi auto. 5 árboles, cada uno con 3 arañazos paralelos. Mis manos temblaban mientras tomaba fotos con el teléfono, el rocío de la mañana empapando mis pantuflas. Pasé el día investigando, tratando de encontrar una explicación lógica, pero cada teoría que se me ocurría sonaba hueca, incapaz de justificar la naturaleza metódica de las marcas o la velocidad con la que aparecían. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras entre los árboles, lo escuché. Un sonido rasposo, como metal contra madera, proveniente de justo más allá del límite del bosque. Me quedé helada, con el corazón latiendo con fuerza. El sonido se repitió, más cerca esta vez. Corrí hacia la cabaña, cerrando la puerta de golpe y asegurando cada cerrojo. Jadeaba mientras miraba por la ventana, tratando de distinguir lo que fuera que estuviera ahí afuera. Pero el bosque estaba quieto. El único movimiento provenía del suave balanceo de las ramas en la brisa nocturna. Dormir era imposible. Me senté en la sala, con las luces encendidas y un cuchillo de cocina en mis temblorosas manos. Cada sonido me hacía saltar, mis ojos yendo hacia las ventanas, esperando ver un rostro mirándome fijamente. El amanecer llegó, y con él, una sensación temporal de alivio. Había sobrevivido a la noche, pero cuando salí al porche, ese alivio se convirtió en hielo en mis venas. Todos los árboles que podía ver tenían las mismas 3 marcas paralelas, docenas de ellas, formando un perímetro alrededor de mi cabaña. Agarré el teléfono antes de darme cuenta de lo que hacía, mis dedos temblando mientras marcaba el 911. Balbuceé a la operadora, mis palabras saliendo en un torrente de pánico. Me aseguró que enviarían a alguien, pero noté la duda en su voz. Pasé horas dando vueltas en la cabaña, sobresaltándome con cada ruido. Cuando finalmente llamaron a la puerta, casi grité. «Señora, soy el agente Collins. ¿Puede abrir?» Titubeé con las cerraduras, sintiendo un alivio abrumador al ver el uniforme.
Pero mientras le explicaba y le mostraba las fotos, vi cómo la duda aparecía en sus ojos. Mire, dijo, con tono condescendiente, sé que puede ser solitario aquí. La mente juega trucos. ¿Por qué no viene al pueblo un rato? Despejará la cabeza. Quería gritar, hacerle entender que esto era real, que no me lo estaba imaginando. Pero vi cómo me miraba, como una chica histérica de la ciudad que no podía manejar el silencio del campo. Al final, asentí, aceptando seguirlo al pueblo. Mientras empacaba una bolsa, el agente esperaba en el porche. Lo escuché hablar por su radio, en voz baja. Sí, no parece haber nada aquí. Probablemente solo necesita compañía. Apreté los dientes, la rabia mezclándose con el miedo. Yo sabía lo que había visto. Esto no estaba en mi cabeza. El viaje al pueblo fue tenso, con el agente haciendo pequeña charla que apenas escuché. Mi mente estaba en la cabaña, preguntándome qué nuevas marcas encontraría al regresar. El motel local no se comparaba con mi acogedora cabaña, pero al menos aquí, rodeada de gente, sentía un mínimo de seguridad. Pasé el día tratando de distraerme, pero mis pensamientos volvían una y otra vez al bosque. Al caer la noche, me senté en la cama del motel, mirando las fotos en mi teléfono. Las marcas estaban ahí, claras como el día. Esto era real, sin importar lo que los demás dijeran. Entonces, una notificación apareció en la pantalla. Un correo nuevo. Probablemente spam, pensé, pero al abrirlo, la sangre se me heló. El mensaje contenía una sola imagen. Una foto de mí, parada en el porche de mi cabaña esa misma mañana, hablando con el agente. Había sido tomada desde la línea de árboles, con el fotógrafo escondido en las sombras. Debajo de la imagen, un breve mensaje. ¿Por qué te fuiste? ¿No te gusta mi arte? Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Habían estado ahí, observándome todo el tiempo. Incluso mientras hablaba con el agente, estaban ahí, ocultos a simple vista. Quería correr, subir al auto y conducir hasta que este lugar fuera solo un recuerdo lejano. Pero algo me detuvo, una mezcla de rabia y determinación que surgió desde lo más profundo. Esta era mi casa. Había venido aquí buscando paz, un nuevo comienzo. No dejaría que algún acosador retorcido me ahuyentara. Con manos temblorosas, respondí al correo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La respuesta llegó casi de inmediato. Vuelve a la cabaña. Todo será revelado. Todos mis instintos me gritaban que lo ignorara, que llamara a la policía, que huyera lo más lejos posible. Pero sabía que eso no terminaría con esto. Lo que fuera que estuviera pasando, me seguiría. La única salida era enfrentarlo. Conduje de regreso a la cabaña al amanecer, la niebla matutina dando al bosque un aire sobrenatural. Las marcas en los árboles parecían brillar a la luz del alba, como migas de pan guiándome a casa. Al llegar, vi una figura parada en el porche. Alta, vestida de oscuro, su rostro oculto por las sombras. Mi corazón latía con fuerza mientras salía del auto, con la mano apretando el pequeño aerosol de pimienta en mi bolsillo. ¿Quién eres?, grité, con más firmeza de la que sentía. La figura avanzó hacia la luz, y contuve la respiración. Era una mujer, probablemente de unos 60 años, con cabello gris largo y ojos azules penetrantes. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Bienvenida de vuelta», dijo con voz áspera. «Te he estado esperando». «¿Has sido tú? ¿Las marcas?», pregunté, manteniendo la distancia. Ella asintió, pasando su mano por uno de los árboles arañados. «Hermosas, ¿no crees? Así nos comunicamos, el bosque y yo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Esta mujer claramente no estaba bien, pero eso no la hacía menos peligrosa. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto?». Sus ojos se clavaron en los míos, repentinamente intensos. «Porque no perteneces aquí. Este es mi bosque, mi hogar. Tú eres una invasora, un parásito alimentándose de la paz de este lugar». Dio un paso hacia mí, y retrocedí instintivamente. «Pero no te preocupes», continuó, su voz suavizándose. «Voy a ayudarte a ser parte de él, parte del bosque.
como yo lo hice. Fue entonces cuando noté las cicatrices en sus brazos, 3 líneas paralelas desde la muñeca hasta el codo. El estómago se me revolvió al entender las implicaciones. «Estás loca», susurré, buscando a tientas las llaves del auto. Ella se lanzó hacia mí con una velocidad sorprendente. Sus uñas. No eran uñas, sino garras de metal toscamente sujetas a sus dedos, rasgando mi brazo. Grité, más por el shock que por el dolor, y tropecé hacia atrás. En ese momento, el instinto de supervivencia tomó el control. Rocié el aerosol de pimienta directamente en su cara, haciéndola aullar de dolor y furia. Aprovechando su ceguera temporal, corrí hacia el auto, las manos temblando mientras intentaba meter la llave en el contacto. Al alejarme a toda velocidad, la vi en el retrovisor, parada en medio del camino, con los brazos alzados hacia el cielo. Incluso sobre el rugido del motor, escuché su grito. «Volverás. El bosque te llamará». Conduje sin parar, poniendo la mayor distancia posible entre esa pesadilla y yo. No fue hasta que estuve a 3 estados de distancia que finalmente pude respirar. Nunca volví a la cabaña. Más tarde supe, por las autoridades locales, que la mujer había sido una guardabosques retirada que sufrió una crisis mental años atrás. Había estado viviendo en el bosque desde entonces, creyéndose una especie de espíritu del bosque. A veces, en noches tranquilas, todavía escucho el sonido de metal contra madera en mis sueños. Y a veces, cuando la ciudad se siente demasiado ruidosa, demasiado llena, siento el llamado del silencio del bosque. Pero entonces miro las cicatrices en mi brazo, 3 líneas paralelas, y recuerdo por qué nunca puedo volver. Los faros del camión que venía en sentido contrario me cegaron por un momento mientras entrecerraba los ojos para ver a través del parabrisas cubierto de lluvia. Llevaba horas conduciendo, y la monotonía de la carretera empezaba a agotarme. Fue entonces cuando lo vi, una figura solitaria al borde de la carretera, con el pulgar extendido en la señal universal del autoestopista. Dudé por un instante, las advertencias de mi madre sobre los extraños resonando en mi cabeza. Pero cuando la lluvia arreció y un relámpago iluminó su figura empapada, tomé una decisión en una fracción de segundo que lo cambiaría todo. Reduje la velocidad y me detuve en el arcén, sintiendo la grava crujir bajo las ruedas. El hombre corrió hacia mi auto, encorvado bajo el aguacero. Cuando abrió la puerta del pasajero, pude verlo bien. Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 25 años, con pómulos marcados y unos ojos que parecían brillar en la tenue luz del interior del coche. «Gracias», dijo, sacudiéndose el agua del cabello como un perro. Pensé que me iba a ahogar ahí fuera. Me reí, intentando aliviar la tensión que sentía en el estómago. «No hay problema. ¿A dónde te diriges?» «Solo un poco más adelante», respondió, evasivo, mientras sus ojos recorrían el interior del auto. «¿Te importa si me caliento un poco antes de darte indicaciones?» Asentí y subí la calefacción mientras volvíamos a la carretera. Podía sentir su mirada sobre mí, y eso hizo que se me erizara el vello de la nuca. «Soy Jake», dije, esperando que un poco de conversación calmara mis nervios. «Tom», respondió después de una pausa que se me hizo demasiado larga. Condujimos en silencio un rato, con el sonido rítmico de los limpiaparabrisas como único acompañante. No dejaba de mirar a Tom de reojo. Había algo raro en él, pero no sabía exactamente qué. «Entonces, ¿qué te trae por aquí con este clima?», pregunté, intentando romper el incómodo silencio. Tom se movió en su asiento. «Oh, ya sabes. Solo intentando llegar a casa». «¿Y dónde es casa?» Otra pausa. «Por aquí». Fruncí el ceño. Su evasividad estaba activando todas mis alarmas. Decidí cambiar de tema. «Bueno, yo voy a visitar a mi hermana. Acaba de tener un bebé, una niña llamada Emma. Soy tío por primera vez», dije, forzando un tono alegre que no sentía. Tom no respondió. Cuando miré hacia él, lo vi con la mirada fija al frente, la mandíbula apretada. «¿Estás bien, tío?», pregunté. Parpadeó,
como si saliera de un trance. Sí, perdón. Solo estoy cansado, supongo. La lluvia amainaba un poco, y vi una señal de un área de descanso más adelante. Oye, ¿te importa si paramos un momento? Necesito estirar las piernas. La cabeza de Tom giró hacia mí bruscamente. No, dijo, con voz cortante. Luego, más calmado. Quiero decir, ¿podemos seguir? Necesito llegar lo antes posible. Mi corazón latía con fuerza ahora. Algo definitivamente no iba bien. Todavía no me has dicho a dónde vamos. Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que de pronto lo hizo parecer vulnerable. Mira, lo siento. Es solo que estoy en problemas, ¿vale? Necesito alejarme de aquí. Apreté el volante con más fuerza. ¿Qué clase de problemas? Tom suspiró. Es complicado. Digamos que hay gente buscándome, y no sería bueno que me encontraran. Mi mente se aceleró. ¿Era un criminal? ¿Un fugitivo? ¿En qué me había metido? Creo que tal vez deberías bajarte en el próximo pueblo, dije, intentando mantener la voz firme. La actitud de Tom cambió al instante. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por una mirada fría y dura. No puedo hacer eso, Jake. Necesito ir mucho más lejos. Vi una señal de salida. Bueno, hasta aquí llego yo, dije, activando el intermitente. De repente, la mano de Tom salió disparada y me agarró el brazo. Su agarre era como hierro. Sigue conduciendo, ordenó, con voz baja y amenazante. El miedo me recorrió como un escalofrío. Había cometido un error terrible al recoger a este extraño, y ahora estaba atrapado en un auto con él. Mira, no quiero problemas, dije, intentando que no me temblara la voz. Entonces no los causes, respondió Tom. Solo sigue conduciendo y todo irá bien. Asentí, con la boca seca. Mi mente buscaba desesperadamente una salida. ¿Debería intentar pedir ayuda a otro auto? ¿Intentar escapar en la próxima parada? ¿Llamar a la policía de alguna manera? Como si leyera mis pensamientos, Tom metió la mano en su bolsillo y sacó una navaja. La abrió con un chasquido, el metal brillando tenuemente. Ni siquiera pienses en hacer algo estúpido, advirtió. Seguimos conduciendo en un silencio tenso, los kilómetros pasando en el odómetro. No dejaba de mirar a Tom, tratando de descifrar su estado mental. Sus ojos no dejaban de moverse, escudriñando la carretera tras nosotros como si esperara que apareciera alguien en cualquier momento. Después de lo que parecieron horas, Tom finalmente habló de nuevo. Toma la próxima salida. Hice lo que dijo, con las manos sudorosas sobre el volante. La salida nos llevó a una carretera pequeña y mal iluminada que serpenteaba entre un bosque denso. ¿A dónde vamos? Me atreví a preguntar. Solo conduce, espetó Tom. Continuamos por el camino oscuro varios kilómetros hasta que, de pronto, Tom gritó, «Para aquí». Pisé el freno bruscamente, y el auto patinó ligeramente sobre el asfalto mojado. Tom salió del vehículo antes de que se detuviera por completo, mirando alrededor con desesperación. «Sal», ordenó. Mi corazón se hundió. Esto era todo. Iba a matarme y dejar mi cuerpo en estos bosques. Con manos temblorosas, me desabroché el cinturón y salí del auto. La lluvia fría me golpeó como una bofetada. Tom caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo. Consideré huir, pero en la oscuridad del bosque sabía que no llegaría lejos. De repente, unos faros aparecieron a lo lejos, acercándose por la carretera. Tom maldijo, agarrándome del brazo con fuerza y arrastrándome hacia el bosque. «¿Qué está pasando?», jadeé mientras tropezábamos entre la maleza. «Cállate», silbó Tom, apretándome el brazo con dolor. Avanzamos a toda prisa entre los árboles, las ramas azotándonos el rostro. Oí portazos y voces gritando detrás de nosotros. Quienquiera que persiguiera a Tom, nos había encontrado. De pronto, Tom se detuvo y me empujó detrás de un árbol caído. «Quédate aquí y no hagas ruido si quieres vivir», susurró con dureza. Me agaché, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que nos delataría. Los haces de las linternas barrieron los árboles, acercándose.
Oí voces de hombres, ásperas y enojadas, gritando el nombre de Tom. Él estaba agachado a mi lado, su cuerpo tenso como un resorte. A la tenue luz de la luna que se filtraba entre los árboles, pude ver su rostro. La mirada fría y amenazante había desaparecido, reemplazada por un miedo palpable. Las voces y las luces estaban casi sobre nosotros. Contuve la respiración, segura de que nos descubrirían en cualquier momento. Pero entonces, milagrosamente, comenzaron a alejarse. Nos quedamos inmóviles durante lo que parecieron horas, escuchando cómo los sonidos de la búsqueda se desvanecían en la distancia. Finalmente, Tom dejó escapar un suspiro tembloroso. «Creo que se han ido», susurró. Me giré hacia él, con 1000 preguntas en la punta de la lengua. Pero antes de que pudiera hablar, Tom me tapó la boca con la mano. «Escúchame con atención», dijo, con voz baja y urgente. «Siento haberte arrastrado a esto. Nunca quise que pasara. Pero ahora que estás involucrado, tienes dos opciones. Puedes venir conmigo y te lo explicaré todo, o puedes volver a tu auto y fingir que esto nunca pasó. Pero si eliges lo segundo, no puedo garantizar tu seguridad. Podrían venir por ti, pensando que sabes algo». Retiró la mano de mi boca. Respiré hondo, intentando procesar todo lo que acababa de pasar. «¿Quiénes son ellos?», pregunté. «¿Qué quieren contigo?». Tom negó con la cabeza. «Es complicado. Digamos que vi algo que no debía, y ahora gente muy poderosa quiere asegurarse de que nunca hable». Lo miré fijamente, mi mente dando vueltas. Esto parecía sacado de una película, no de la vida real. Y sin embargo, ahí estaba yo, agachado en un bosque oscuro con un extraño, escondiéndonos de perseguidores misteriosos. ¿Qué pasaría si voy contigo?», pregunté, casi sin creer lo que decía. Una sombra de sonrisa apareció en el rostro de Tom. «Probablemente nada bueno, pero al menos tendrías una oportunidad. Y quién sabe, juntos quizá podamos encontrar la manera de acabar con esos cabrones». Cerré los ojos, pensando en mi hermana, en la pequeña Emma a quien aún no conocía, en mi trabajo, mi apartamento, toda mi vida que dejaría atrás si me iba con Tom. Pero luego pensé en el miedo que había visto en los ojos de Tom, en la desesperación en su voz. Lo que fuera en lo que estuviera metido, era serio. Y, para bien o para mal, yo ya estaba involucrado. Abrí los ojos y miré a Tom directamente. «Está bien», dije, con una voz que sonó sorprendentemente firme. «Me uno». «¿Cuál es el siguiente paso?». El alivio de Tom fue palpable. Me dio una palmada en el hombro, un gesto que, dadas las circunstancias, resultó extrañamente amistoso. «Primero, tenemos que alejarnos lo más posible de aquí», dijo. «Conozco un lugar donde podemos escondernos un tiempo. Después de eso, bueno, lo resolveremos sobre la marcha». Mientras empezábamos a adentrarnos en el bosque, no pude evitar preguntarme en qué me había metido. Pero, curiosamente, junto al miedo y la incertidumbre, sentí una chispa de emoción. Para bien o para mal, mi vida acababa de dar un giro hacia lo desconocido. La lluvia había cesado, y al salir a un claro, vi los primeros rayos del amanecer en el horizonte. Lo que fuera que viniera después, no había vuelta atrás. Mi vida ordinaria había quedado atrás. Y adelante me esperaba un futuro lleno de peligro, misterio y la tenue esperanza de descubrir una verdad lo suficientemente poderosa como para asustar a hombres peligrosos. Respiré hondo el aire fresco de la mañana y seguí a Tom hacia lo desconocido. En el momento en que los vi, supe que nuestras vacaciones familiares perfectas estaban a punto de convertirse en una pesadilla. Estaban parados al borde de la playa, un grupo de 5 hombres, con los ojos clavados en nosotros con una intensidad que me erizó la piel. Intenté sacudirme la sensación, concentrándome en construir castillos de arena con mis hijos, pero no podía ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. No sabía que esos extraños convertirían nuestro tranquilo escape en una lucha por la supervivencia. Todo había comenzado como unas vacaciones soñadas. Mi esposa, Sara, y yo habíamos planeado este viaje durante meses. Una semana en una casa de playa apartada, solo nosotros y nuestros 2 hijos,
lejos del caos de la vida cotidiana. Los primeros días fueron perfectos, mañanas perezosas, competencias de castillos de arena y tardes viendo el atardecer desde el porche. Pero en el cuarto día, todo cambió. Los noté por primera vez mientras ayudaba a mi hijo Tommy a construir un foso alrededor de su castillo de arena. Aparecieron en el extremo más alejado de la playa, formando un grupo compacto, su postura extrañamente rígida. Al principio no le di mucha importancia. Después de todo, mucha gente venía a disfrutar de la playa, pero, a medida que pasaban las horas, no podía quitarme de encima la sensación de que nos estaban observando. Cada vez que levantaba la vista, seguían ahí, manteniendo siempre la distancia, pero sin apartar los ojos de mi familia. «Cariño, ¿ves a esos hombres?», le pregunté a Sara mientras recogíamos nuestras cosas de la playa esa tarde. Ella miró en su dirección y frunció el ceño. «Sí, llevan un rato ahí. Probablemente solo son turistas». Asentí, intentando convencerme de que tenía razón. Pero mientras caminábamos de regreso a nuestra casa, no pude evitar notar que se habían movido, manteniendo el paso con nosotros desde la distancia. Esa noche, mientras cenábamos en el porche, los volví a ver. Estaban al borde de la propiedad, apenas visibles en la luz que se desvanecía. Sara notó mi distracción y siguió mi mirada. «Dios mío», susurró. «¿Son los mismos hombres de la playa?», asentí con gravedad. «Creo que sí». «¿Deberíamos llamar a la policía?», preguntó, con un dejo de preocupación en la voz. Vacilé. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que unos hombres estaban parados en una playa pública? Sonaba ridículo incluso para mí. «Mejor estemos atentos», dije al final. «Tal vez mañana ya no estén». Pero no se fueron. Ni al día siguiente, ni al otro. Siempre estaban ahí, observando, esperando. Los niños empezaron a notarlos, preguntando por qué esos hombres asustadores siempre estaban cerca. Intentamos mantener la normalidad, pero la tensión era palpable. En nuestro penúltimo día, las cosas escalaron. Estábamos haciendo un picnic en la playa cuando los vi acercarse. Mi corazón se aceleró al verlos avanzar, sus rostros marcados por una determinación sombría. «Sara», dije en voz baja, «lleva a los niños a la casa». Ahora, debió notar la urgencia en mi voz, porque no discutió. Rápidamente guió a Tommy y a nuestra hija Emma fuera de la playa, lanzando miradas preocupadas sobre su hombro. Me levanté, intentando parecer más calmado de lo que me sentía. Cuando los hombres se acercaron, se detuvieron a unos pasos, formando un semicírculo alrededor de mí. «¿Puedo ayudarlos, caballeros?», pregunté, orgulloso de que mi voz no temblara. El hombre en el centro, un tipo alto y de hombros anchos con una cicatriz en la mejilla, habló. «Llevamos tiempo observándote». Su voz era baja y áspera. «Me he dado cuenta», respondí, manteniendo el tono neutral. «¿Puedo preguntar por qué?». Ignoró mi pregunta. «Tienen que irse. Ahora. Empaca a tu familia y vete». Un golpe de ira atravesó mi miedo. «Disculpe, pero tenemos todo el derecho de estar aquí. Hemos alquilado esta casa por una semana». El hombre dio un paso al frente, sus ojos perforándome. «No lo entiendes. Esto no es una petición, es una advertencia. Si siguen aquí mañana al atardecer, habrá consecuencias». Con eso, se dieron la vuelta y se marcharon, dejándome allí parado, con la mente dando vueltas. Corrí de regreso a la casa, con el corazón latiendo con fuerza. Sara esperaba en la puerta, su rostro pálido de preocupación. «¿Qué pasó? ¿Qué querían?», preguntó en cuanto entré. Le relaté la conversación, viendo cómo el miedo y la confusión se dibujaban en su rostro. «Deberíamos llamar a la policía», dijo de inmediato. Asentí, ya sacando mi teléfono. Pero entonces algo me detuvo. «Espera», dije, bajando el teléfono. ¿Y si ellos son la policía? ¿O algo peor? Los ojos de Sara se agrandaron. «¿Qué quieres decir?». «No lo sé», admití. «Pero hay algo en esto que no cuadra. ¿Por qué quieren que nos vayamos tan urgentemente? ¿Y si hay algo aquí que no deberíamos ver?». Pasamos las siguientes horas debatiendo qué hacer. Una parte de mí quería irnos de inmediato,
llevar a mi familia lo más lejos posible de allí. Pero otra parte, la que siempre había sido demasiado curiosa para mi propio bien, quería saber qué estaba pasando realmente. Al caer la noche, tomamos una decisión. Nos quedaríamos, pero estaríamos preparados. Trajimos todo del exterior, cerramos con llave todas las puertas y ventanas, y desenterré el viejo bate de béisbol que había traído para juegos en la playa. Acostamos a los niños temprano, diciéndoles que nos iríamos al amanecer. Sara y yo nos turnamos para vigilar, mirando por las ventanas hacia la oscuridad, sobresaltándonos con cada ruido. Fue durante mi turno, alrededor de las 2 de la mañana, cuando los vi, haces de linterna moviéndose entre los árboles que bordeaban nuestra propiedad. El corazón se me subió a la garganta. Sara, susurré urgentemente, sacudiéndola para despertarla. Están aquí. Nos movimos rápido, sacando a los niños de sus camas. Tommy y Emma estaban aturdidos y confundidos, pero debieron sentir nuestro miedo porque no protestaron. Vamos a hacer una aventura, les dijo Sara, con una voz forzadamente alegre. Necesitamos ser muy silenciosos, ¿vale? Bajamos sigilosamente al primer piso, con mi mano apretando con fuerza el bate de béisbol. A través de las ventanas, veía las linternas acercarse. Estaban rodeando la casa. La puerta trasera, susurré a Sara. Correremos hacia el auto. Ella asintió, abrazando a los niños. Respiré hondo y, lentamente, abrí la puerta trasera. El aire nocturno era fresco en mi piel mientras salíamos. Casi habíamos llegado al auto cuando un grito retumbó. Ahí están. Los haces de linterna se dirigieron hacia nosotros. Escuché pasos corriendo. Vayan, grité, empujando a Sara y a los niños hacia el auto. Entren, arranquen. Sara torpemente buscó las llaves, sus manos temblando. Me giré para enfrentar a nuestros perseguidores, con el bate en alto. El primer hombre llegó a mí, y le di un golpe, sintiendo un crujido satisfactorio. Cayó, pero había más detrás de él. Volví a golpear, una y otra vez, mis brazos ardiendo, impulsado por pura adrenalina y la necesidad de proteger a mi familia. Detrás de mí, escuché el motor del auto rugir. «Mark», gritó Sara. «Vamos». Me giré y corrí, tirándome al asiento del pasajero mientras Sara pisaba el acelerador a fondo. Patinamos en el camino arenoso y luego salimos disparados, alejándonos de la casa y de los hombres que nos perseguían. Por el espejo retrovisor, vi las linternas rebotando salvajemente mientras corrían tras nosotros, pero pronto los perdimos de vista, tragados por la oscuridad de la noche. Condujimos en silencio tenso, el único sonido los suaves sollozos de los niños en el asiento trasero. Después de una hora, cuando estuvimos seguros de que no nos seguían, Sara se detuvo en un restaurante abierto las 24 horas. ¿Qué acaba de pasar?», preguntó, con la voz temblorosa. Negué con la cabeza, todavía intentando procesarlo todo. «No lo sé, pero creo que acabamos de escapar de algo muy malo». Nos quedamos allí un rato, intentando calmarnos y calmar a los niños. Finalmente, decidimos ir a la estación de policía más cercana, en el pueblo de al lado. Los oficiales escucharon nuestra historia con expresiones escépticas. Tomaron nuestra declaración y prometieron investigar, pero noté que no nos creían del todo. Para ellos, probablemente solo éramos unos turistas paranoicos que habían dejado volar su imaginación. No regresamos a la casa de la playa. Condujimos directamente a casa, nuestras vacaciones soñadas convertidas en una pesadilla. Durante semanas después, me sobresaltaba con cada sombra, convencido de que esos hombres nos encontrarían de nuevo. Pero nunca lo hicieron. Poco a poco, la vida volvió a la normalidad. Pero yo había cambiado. Había visto de primera mano cuán rápido el paraíso podía convertirse en una trampa, cuán delgado era realmente el velo de la seguridad. Nunca supimos qué querían esos hombres o por qué estaban tan decididos a echarnos. A veces, tarde en la noche, todavía me lo pregunto. ¿Eran criminales usando la playa apartada para algún propósito nefasto? ¿Funcionarios corruptos protegiendo algún secreto oscuro? ¿O algo aún peor que ni siquiera puedo imaginar? No sé si alguna vez tendré respuestas. Pero una cosa es segura.
Nunca volveré a ver una playa tranquila de la misma manera. Porque ahora sé que, incluso en el paraíso, el peligro puede estar al acecho, justo detrás de la próxima ola. El primer mensaje llegó un martes por la tarde. Bonitos zapatos rojos. Realmente resaltan tus ojos. Me quedé paralizado, con la taza de café a medio camino de mis labios, mientras un escalofrío me recorría la espalda. Llevaba zapatillas rojas. Y estaba solo en mi apartamento. Alguien me estaba observando. Y no tenía idea de cómo. Siempre había sido cuidadoso con mi privacidad. Criado en la era digital, sabía la importancia de contraseñas seguras y una presencia limitada en redes sociales. Pero nada me había preparado para lo que estaba por suceder. Me llamo Alex, y esta es la historia de cómo mi vida se convirtió en una pesadilla, todo por una serie de mensajes de texto de un número desconocido. Al principio, intenté racionalizarlo. Quizá era un amigo gastándome una broma, o un número equivocado con una suposición increíblemente afortunada. Respondí con un tímido «¿Quién es?», pero no obtuve respuesta. Me encogí de hombros y seguí con mi día, guardando el inquietante mensaje en el fondo de mi mente. Al día siguiente, llegó otro mensaje. La pasta recalentada se ve bien. Lástima por el moho en el fondo de la nevera. Mi sangre se heló. Efectivamente, estaba a punto de comer pasta recalentada para el almuerzo, y sabía muy bien que había un recipiente con moho escondido en el fondo de mi refrigerador. Esto no era una coincidencia. Busqué frenéticamente en mi apartamento, buscando cámaras ocultas o cualquier señal de intrusión. Nada parecía fuera de lugar, pero la sensación de violación era abrumadora. Me sentía expuesto, vulnerable, en lo que debería ser mi espacio seguro. Los mensajes siguieron llegando, cada uno más personal y perturbador que el anterior. Deberías llamar a tu mamá. Dejó 3 mensajes de voz. Ese libro que estás leyendo, el mayordomo lo hizo. Hablas dormido. ¿Lo sabías? Anoche mencionaste a alguien llamado Sara. Cambié las cerraduras, cubrí todas las ventanas e incluso me quedé unos días en casa de un amigo. Pero los mensajes me seguían a todas partes. Era como si esta persona desconocida estuviera siempre un paso adelante, siempre observando, siempre escuchando. Fui a la policía, pero fueron frustrantemente inútiles. Sin pruebas concretas de una amenaza, dijeron que no podían hacer mucho. Sugirieron que cambiara mi número de teléfono y fuera más cuidadoso con mi presencia en línea. Un consejo que ya había seguido, sin resultados. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Me encontraba constantemente mirando por encima del hombro, sobresaltándome con cada notificación en mi teléfono. Dejé de salir a menos que fuera absolutamente necesario, y cuando lo hacía, sentía miradas en todas partes. Mis amigos empezaron a preocuparse, pero ¿cómo podía explicar lo que estaba pasando sin sonar completamente loco? Una noche, después de un mensaje particularmente escalofriante que describía el contenido de un diario privado escondido en mi escritorio, perdí los estribos. Salí furioso de mi apartamento, decidido a atrapar a quien fuera que me atormentaba. Caminé por las calles de mi vecindario, escudriñando cada rostro, cada auto estacionado, buscando alguna señal de mi acosador. Al doblar una esquina, mi teléfono vibró. Con manos temblorosas, leí el nuevo mensaje. Hace frío. Deberías regresar adentro antes de que te resfríes. Me di la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza. La calle estaba vacía, pero podía sentir el peso de ojos invisibles sobre mí. En ese momento, entendí la verdadera magnitud de mi impotencia. Esta persona, quienquiera que fuera, tenía control total sobre mi vida. Sabía todo sobre mí, y yo no sabía nada sobre ellos. Derrotado y aterrorizado, regresé a mi apartamento. Al cerrar la puerta detrás de mí, mi teléfono vibró de nuevo. Bienvenido a casa, Alex. Me desplomé en el suelo, con la espalda contra la puerta, y dejé escapar un sollozo. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? Era un prisionero en mi propio hogar, bajo constante vigilancia de un atormentador invisible.
Las siguientes semanas fueron un borrón de noches sin dormir y días llenos de ansiedad. Intenté todo lo que se me ocurría para deshacerme de mi acosador. Compré un teléfono nuevo, cambié mis direcciones de correo, incluso me mudé a un nuevo apartamento. Pero los mensajes siempre me encontraban. El nuevo lugar se ve bien. La vista desde la ventana del dormitorio es especialmente bonita. Me gusta el corte de pelo. La estilista hizo un buen trabajo ocultando ese remolino. Realmente no deberías dejar tu laptop desbloqueada cuando vas al baño. Cada mensaje era un recordatorio de que nunca estaba realmente solo, nunca realmente a salvo. Empecé a cuestionar mi cordura. ¿Estaba todo esto en mi cabeza? ¿Había manifestado esta pesadilla a través de alguna forma retorcida de paranoia? Busqué ayuda de un terapeuta, pero incluso en la supuesta seguridad de su consultorio, los mensajes llegaron. La doctora Patel parece agradable. Lástima que esté pasando por un divorcio. Ni siquiera en la ayuda profesional podía encontrar consuelo. Mi vida se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar, y era incapaz de detenerla. Fue un mes después de que comenzara este calvario cuando las cosas tomaron un giro aún más oscuro. El mensaje que llegó ese día me heló la sangre. Creo que es hora de que nos conozcamos en persona. ¿No te parece? Mis manos temblaron al leer y releer el mensaje. La idea de enfrentarme cara a cara con mi atormentador me llenaba de terror, pero una pequeña parte de mí sintió alivio. Al menos entonces sabría quién estaba detrás de esto. Podría ponerle un rostro a la entidad sin nombre que había tomado control de mi vida. ¿Dónde? Escribí, sorprendido por mi propia audacia. La respuesta llegó casi de inmediato. La cafetería en 50 Men. 3 de la tarde mañana. Ven solo. Pasé esa noche en un estado de pánico, alternando entre planear lo que diría y considerar si simplemente debía empacar una maleta y huir. Pero en el fondo sabía que no había escapatoria. Fuera donde fuera, me encontrarían. Al día siguiente, llegué a la cafetería media hora antes, con los nervios al límite. Elegí un asiento con la espalda contra la pared, dándome una vista clara de todo el local. Mientras los minutos pasaban, examiné a cada persona que entraba, preguntándome si cualquiera de ellas podría ser mi acosador. Exactamente a las 3 de la tarde, mi teléfono vibró. Estoy aquí, chaqueta roja, junto a la ventana. Miré hacia arriba, con el corazón en la garganta, y vi a una mujer con una chaqueta roja sentada sola junto a la ventana. Era de mediana edad, con cabello entrecano y ojos amables que se arrugaban en las esquinas cuando me sonrió. Parecía completamente ordinaria, nada como el monstruo que había imaginado. Con las piernas temblorosas, me levanté y me acerqué a su mesa. Cuando me senté frente a ella, habló, con una voz cálida y maternal. Hola, Alex. Es lindo finalmente conocerte en persona. La miré fijamente, con 1000 preguntas dando vueltas en mi mente. Cuando finalmente encontré mi voz, salió como un susurro ronco. ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? Ella suspiró, con una expresión de tristeza cruzando su rostro. Oh, Alex. Nunca quise asustarte. Solo estaba tratando de protegerte. ¿Protegerme? Repetí, incrédulo. ¿Acosándome? Invadiendo cada aspecto de mi vida privada. Extendió la mano como para tomar la mía, pero me aparté. Ella la retiró, luciendo herida. Sé que debe parecerte así, dijo suavemente. Pero tienes que entender, después de lo que le pasó a Sara, no podía soportar la idea de perderte a ti también. Al escuchar el nombre de Sara, mi mundo se tambaleó. Sara era mi hermana. Había muerto en un accidente automovilístico 5 años atrás, mucho antes de que comenzara el acoso. ¿Cómo sabía esta mujer sobre ella? Como si leyera mis pensamientos, la mujer continuó. Sara era mi hija también, Alex. Tu padre nunca te habló de mí, ¿verdad? De la aventura, de la otra familia que mantuvo en secreto todos esos años. Mi mente daba vueltas. Esto no podía estar pasando. Esta mujer no podía ser. Soy tu madre, Alex. Tu verdadera madre. Y después de perder a Sara, juré que haría todo lo posible para mantenerte a salvo.
incluso si eso significaba observar cada uno de tus movimientos, conocer cada uno de tus secretos. El café a nuestro alrededor se desvaneció mientras asimilaba sus palabras. Toda mi vida había sido una mentira. La mujer a la que había llamado mamá todos estos años no era mi verdadera madre. Y la mujer sentada frente a mí, la que había convertido mi vida en un infierno durante el último mes, era. Sé que esto es mucho para procesar, dijo, con ojos suplicantes. Pero por favor trata de entender. Todo lo que hice, lo hice por amor. Me levanté abruptamente, haciendo que la silla chirriara contra el piso. La gente volteó a mirar, pero apenas lo noté. Mi mundo se había reducido a este momento, a esta revelación que destrozaba todo lo que creía saber sobre mí mismo. Necesito tiempo, logré balbucear antes de darme la vuelta y huir del café. Al salir a la calle, tragando aire frío, mi teléfono vibró una última vez. Con manos temblorosas, leí el mensaje. Estaré aquí cuando estés listo para hablar. Te amo, hijo mío. Apagué mi teléfono y comencé a caminar, sin rumbo fijo. Mi vida había cambiado irrevocablemente, y no tenía idea de qué hacer a continuación. Pero una cosa era segura, nunca volvería a ver un mensaje de texto de la misma manera. El bosque siempre había sido mi santuario, un lugar de paz y soledad. Pero mientras me encontraba frente a la cabaña deteriorada, con sus ventanas oscuras y poco acogedoras, me di cuenta de que a veces la naturaleza guarda secretos más oscuros que las sombras más profundas. Nunca imaginé que mi habitual caminata me llevaría al corazón de una pesadilla, una que desafiaría todo lo que creía saber sobre esos bosques tranquilos que consideraba mi segundo hogar. Me llamo Jack, y he sido un excursionista apasionado desde que tengo memoria. Los senderos cerca de mi ciudad natal eran como viejos amigos. Cada curva y mirador me resultaban familiares y reconfortantes. Pero ese día decidí ir más allá, explorar un nuevo camino que se adentraba en el bosque como nunca antes lo había hecho. La mañana comenzó como cualquier otra. Llené mi mochila con agua, frutos secos y un botiquín de primeros auxilios. Me ajusté mis botas gastadas y partí justo cuando el sol asomaba por el horizonte. El aire era fresco, lleno del aroma a pino y el suave coro de pájaros que despertaban. A medida que avanzaba, el sendero bien mantenido dio paso a un camino menos transitado. La maleza se hizo más espesa y el dosel arbóreo se volvió más denso, filtrando la luz del sol en un crepúsculo teñido de verde. Revisé mi GPS ocasionalmente, asegurándome de poder encontrar el camino de regreso, pero la emoción de la exploración me impulsaba a seguir adelante. Fue al final de la tarde cuando me di cuenta de que tal vez estaba perdido. El sendero por el que avanzaba había desaparecido por completo, dejándome rodeado por una extensión interminable de árboles y maleza. Intenté retroceder, pero cada dirección se veía igual. Cuando el pánico comenzó a apoderarse de mí, me obligué a mantener la calma, recordando mi entrenamiento de supervivencia. Fue entonces cuando lo vi, un claro entre los árboles más adelante. Con la esperanza de que fuera un espacio abierto donde pudiera orientarme, me abrí paso entre la vegetación. En lugar de eso, me encontré al borde de un pequeño claro, y en su centro se alzaba la cabaña. Al principio sentí alivio. Una cabaña significaba personas, o al menos refugio. Pero a medida que me acercaba, ese alivio se convirtió en inquietud. La cabaña parecía abandonada, su madera envejecida y gris, el pequeño porche hundido peligrosamente. Una de las ventanas estaba rota, los vidrios astillados como dientes en una boca torcida. Vacilé al pie de las escaleras del porche. Todos mis instintos me decían que me diera la vuelta, que me arriesgara en el bosque antes que entrar en esa estructura siniestra. Pero el sol se estaba poniendo, y sabía que estar perdido en el bosque de noche era una sentencia de muerte. Reuniendo valor, subí los escalones crujientes y me acerqué a la puerta. Esta se abrió con mi empuje, las bisagras oxidadas protestando ruidosamente. El interior estaba oscuro, el aire pesado con el olor mustio de la decadencia. Saqué mi linterna, y su haz cortó la penumbra para revelar una escena de desorden. Los muebles estaban volcados, papeles esparcidos por el suelo.
Parecía que alguien se había ido apresuradamente, o que lo habían obligado a irse. «¿Hola?», llamé, mi voz sonando pequeña y asustada en la cabaña vacía. «¿Hay alguien aquí? Estoy perdido, necesito ayuda». Solo el silencio me respondió. Di un paso más adentro, el haz de mi linterna bailando por las paredes. Fue entonces cuando vi la primera fotografía. Estaba clavada en la pared, descolorida y amarillenta por el tiempo. En ella, un hombre posaba frente a esta misma cabaña, sonriendo ampliamente. Pero algo en su sonrisa parecía fuera de lugar. Demasiado amplia, demasiado forzada. Y detrás de él, apenas visible en el fondo, había una figura que me heló la sangre. Era borrosa, indistinta, pero inconfundiblemente inhumana en sus proporciones. Con las manos temblorosas, pasé a la siguiente foto. Esta mostraba al mismo hombre, pero su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de terror. La figura detrás de él estaba más cerca ahora, más definida. Podía distinguir extremidades largas y delgadas, y una cabeza demasiado grande, demasiado angular. Foto tras foto recubrían las paredes, contando una historia horrorizante. En cada una, el hombre parecía más demacrado, más asustado, y la criatura se acercaba cada vez más. La última foto me hizo gritar. El hombre había desaparecido, y en su lugar estaba la criatura, su rostro sin rasgos mirando directamente a la cámara, como si me estuviera observando a mí. Retrocedí tambaleándome, con el corazón golpeándome el pecho. Esto no podía ser real. Tenía que ser algún tipo de broma macabra, un montaje para asustar a los excursionistas que se alejaban demasiado del sendero. Pero en el fondo sabía que ninguna broma podía explicar el miedo visceral que sentía, la certeza de que estaba en presencia de algo profundamente malvado. Me giré para huir, pero algo llamó mi atención. Sobre una mesa cerca de la puerta había un diario encuadernado en cuero. En contra de mi mejor juicio, lo tomé y lo abrí. El diario pertenecía al hombre de las fotos. Sus primeras entradas eran normales, describiendo su vida en la cabaña, su amor por la soledad del bosque. Pero a medida que pasaba las páginas, sus escritos se volvían más frenéticos, más paranoicos. Hablaba de ruidos en la noche, de sentirse observado cada vez que salía. Describía vislumbres de algo moviéndose justo al borde de su visión, algo que desaparecía cuando intentaba mirarlo directamente. Las últimas entradas eran casi ilegibles, un amasijo de paranoia y miedo. La última página simplemente decía: «Está aquí». Las palabras estaban presionadas con tanta fuerza que casi atravesaban el papel. Un ruido afuera me hizo saltar, el diario cayendo de mis manos. Apunté mi linterna hacia la ventana, seguro de que vería ese rostro inhumano mirándome desde afuera. Pero no había nada, solo la oscuridad que se avecinaba. Sabía que no podía quedarme en la cabaña. Lo que sea que le hubiera pasado a ese hombre, lo que sea que lo hubiera tomado, todavía podía estar ahí afuera. Pero el bosque de noche era igual de peligroso. Estaba atrapado, sin buenas opciones. Al final, el instinto de supervivencia ganó. Decidí atrincherarme en la cabaña durante la noche e intentar encontrar el camino de regreso por la mañana. Empujé los muebles que pude contra la puerta y las ventanas, creando una barrera endeble entre yo y lo que sea que acechara en la oscuridad. Mientras trabajaba, no podía sacudir la sensación de estar siendo observado. Cada crujido de la vieja cabaña, cada susurro del viento entre los árboles afuera, me hacía estremecer. No dejaba de esperar girarme y encontrar a esa criatura parada detrás de mí, su rostro sin rasgos a centímetros del mío. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me senté en un rincón de la cabaña, con mi linterna y un arma improvisada, una pata de mesa rota, en mis manos. No me atrevía a cerrar los ojos, seguro de que si lo hacía, al abrirlos me encontraría cara a cara con la cosa de las fotografías. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las grietas de las ventanas tapiadas, finalmente me permití relajarme un poco. Había sobrevivido la noche. Ahora solo tenía que encontrar el camino de regreso a la civilización. Con cautela, quité la barricada de la puerta y salí al porche. El bosque estaba tranquilo, pacífico bajo la luz temprana.
Era difícil creer que solo unas horas antes había estado paralizado por el miedo. Pero mientras bajaba los escalones del porche, algo llamó mi atención. Ahí, en la tierra blanda frente a la cabaña, había una sola huella. Era enorme, fácilmente el doble del tamaño de mi propio pie, y su forma era incorrecta, demasiado alargada, con los dedos separados en ángulos antinaturales. El aire se atoró en mi garganta. No había sido mi imaginación. La cosa era real, y había estado aquí, justo afuera de la cabaña, mientras yo me acurrucaba adentro. Corrí. No me importaba encontrar el sendero. No me importaba nada excepto poner la mayor distancia posible entre esa cabaña y yo. Me abrí paso entre la maleza, las ramas azotando mi rostro, las raíces amenazando con hacerme tropezar a cada paso. No sé cuánto tiempo corrí, o en qué dirección. Todo lo que sé es que finalmente salí del límite de los árboles y llegué a una carretera. Un conductor sobresaltado giró el volante para evitarme. Luego se detuvo para preguntar si estaba bien. Balbuceé mi historia, que estaba perdido, lo de la cabaña, las fotos, la huella. Me miró como si estuviera loco, pero fue lo suficientemente amable como para llevarme al pueblo más cercano. Fui directo a la estación de policía, pero, por supuesto, no me creyeron. Atribuyeron mi experiencia a la deshidratación y el agotamiento, a una mala noche pasada solo en el bosque. Tal vez tengan razón. Tal vez todo estuvo en mi cabeza, una alucinación provocada por el miedo y el aislamiento. Pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía veo ese rostro sin rasgos. Y sé que nunca más volveré a poner un pie en esos bosques. El bosque siempre había sido mi santuario. Ahora es el escenario de mis pesadillas, un lugar donde algo antiguo y malévolo acecha justo fuera de la vista, esperando que excursionistas desprevenidos se desvíen del sendero y entren en su dominio. Y cada vez que veo un cartel de excursionista desaparecido, no puedo evitar preguntarme, ¿también se encontraron con esa cabaña? Y si es así, ¿qué fue de ellos en el corazón profundo y oscuro del bosque? En el momento en que vi la luz roja parpadeando en el rincón del dormitorio, supe que nuestro escape romántico se había convertido en una pesadilla. Lo que debía ser un fin de semana de relajación y reconexión se transformó en un aterrador juego del gato y el ratón, con Sara y yo atrapados en una casa que observaba cada uno de nuestros movimientos. Nunca imaginé que reservar un pintoresco Airbnb nos llevaría a las garras de un depredador. Nuestra rutina en la ciudad, trabajo, Netflix, dormir, repetir, nos tenía agotados. Necesitábamos un cambio de escenario, una oportunidad para reavivar la chispa que nos unió en primer lugar. Así que cuando encontré un anuncio de una encantadora cabaña en el bosque, a solo 2 horas de nuestro apartamento, parecía perfecto. Las fotos mostraban un interior acogedor con chimenea, una bañera con patas lo suficientemente grande para 2 y un porche con vistas a un lago sereno. La anfitriona, una mujer llamada Claire, tenía reseñas de 5 estrellas que elogiaban su hospitalidad y atención al detalle. Lo reservamos sin dudarlo, contando los días hasta nuestro escape. El viaje fue agradable. La tensión de la semana laboral se desvaneció mientras recorríamos caminos cada vez más rurales. Llegamos justo cuando el sol comenzaba a ponerse, bañando la pequeña cabaña blanca con una luz dorada. Era incluso más pintoresca en persona, como sacada de un cuento de hadas. Claire nos recibió en la puerta. Una mujer menuda de unos 50 años, con una sonrisa cálida y ojos amables. Nos dio un recorrido rápido, señalando las comodidades y algunas atracciones locales que podríamos disfrutar. Antes de irse, me entregó una botella de vino. Un regalo de bienvenida, dijo con un guiño. Disfruten su estadía. En cuanto la puerta se cerró tras ella, Sara se volvió hacia mí con una sonrisa pícara. Te reto a llegar primero al dormitorio, dijo, quitándose ya los zapatos. Me reí, sintiéndome más liviano que en meses, y la seguí. El dormitorio era tan encantador como el resto de la cabaña, con una cama king size y grandes ventanales con vista al lago. Sara se dejó caer en la cama, suspirando contenta. Esto es perfecto, murmuró, tirándome hacia ella.
Pasamos esa primera tarde explorando la cabaña y sus alrededores, maravillados por la paz y el silencio, tan diferentes de nuestro ruidoso apartamento en la ciudad. Preparamos la cena juntos en la cocina bien equipada y luego nos acomodamos en el porche con el vino de Claire para ver aparecer las estrellas. Fue al prepararnos para dormir cuando lo noté, una pequeña luz roja parpadeando en el rincón del techo del dormitorio. Al principio pensé que podría ser un detector de humo, pero era demasiado pequeña y estaba en el lugar equivocado. «Sara», dije lentamente, «¿ves eso?». Ella siguió mi mirada, frunciendo el ceño. ¿Es una cámara? La realización nos golpeó al mismo tiempo. Nos habían estado observando. ¿Desde cuándo? ¿Había capturado nuestros momentos íntimos antes? La idea me erizó la piel. Registramos el resto de la cabaña con pánico creciente. Encontramos 3 cámaras más, una en la sala, otra en la cocina y, para nuestro horror, una en el baño, apuntando directamente a la ducha. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Sara, con la voz temblorosa. Asentí, ya tomando nuestras maletas. Pero cuando alcé la mano para abrir la puerta, un pensamiento terrible me detuvo. «Sara», susurré, ¿y si nos están viendo ahora mismo? ¿Y si saben que encontramos las cámaras? Las implicaciones flotaron en el aire entre nosotros. Si alguien estaba monitoreando las cámaras, sabría que habíamos descubierto su secreto. Y si eran el tipo de persona que instalaba cámaras ocultas, ¿quién sabía qué harían para protegerlo? Estábamos a 2 horas de casa, en un área aislada que no conocíamos, sin idea de quién podría estar observando o qué tan cerca podrían estar. Lo inteligente sería irnos de inmediato, subir al auto y conducir hasta estar a salvo en territorio familiar. Pero algo me detuvo, una mezcla de ira e indignación por haber tenido nuestra privacidad tan violada. «Necesitamos pruebas», dije finalmente. «Si nos vamos así, harán esto con alguien más». Sara parecía insegura, pero asintió. «Está bien, pero rápido. Este lugar me da escalofríos». Nos pusimos a documentar meticulosamente las cámaras, tomando fotos con nuestros teléfonos. Incluso logré sacar una de las más pequeñas de su escondite, guardándola en mi bolsillo como prueba. Estábamos en la cocina discutiendo qué hacer cuando lo escuchamos, el crujido de neumáticos en la grava afuera. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. ¿Es? Miré por la ventana y el corazón se me hundió. El auto de Claire estaba llegando. «Rápido, si sé, actúa normal. No podemos dejarle saber que sospechamos». Nos apresuramos a parecer casuales. Sara tomó un libro mientras yo fingí buscar algo en la nevera. El golpe en la puerta aún nos hizo saltar a ambos. La abrí, forzando una sonrisa que esperaba fuera convincente. «Claire, qué sorpresa. ¿Todo bien?» Ella estaba en el porche, con la misma sonrisa cálida de antes, pero ahora me pareció siniestra en lugar de acogedora. «Oh, todo bien», dijo livianamente. Solo recordé que olvidé mencionarles algunas cosas sobre la cabaña. «¿Les importa si entro un momento?» Todos mis instintos me gritaban que cerrara la puerta en su cara, pero sabía que eso solo confirmaría sus sospechas. Así que me aparté, dejándola entrar. Los ojos de Claire recorrieron la habitación, y casi podía verla contando las cámaras, asegurándose de que todas estuvieran en su lugar. Su mirada se detuvo en el rincón donde había quitado una, y vi un destello de algo. ¿Ira? ¿Preocupación? Cruzar su rostro. Entonces, dijo, volviéndose hacia nosotros con esa sonrisa inquietante. ¿Están disfrutando su estadía? Sara, bendita sea, logró un asentimiento convincente. Oh, sí, es encantador. Tan tranquilo aquí. Claire sonrió. Me alegra mucho escuchar eso. Saben, siempre me preocupo por la seguridad de mis huéspedes. Estar tan aislados aquí. Por eso instalé el sistema de seguridad. Para protección de todos, ¿entienden? La mentira era tan descarada, tan audaz, que por un momento no pude hablar. Sara intervino, con solo un ligero temor en la voz. Oh, no habíamos notado ningún sistema de seguridad. Bueno, ese es el punto. ¿No? Dijo Claire con una risita. No sería muy útil si fuera obvio. Pero no se preocupen.
Están perfectamente seguros aquí. Yo me encargo de eso. La implicación era clara. Sabía que nosotros sabíamos, y nos estaba dejando saber que ella sabía que nosotros sabíamos. Era un mareante juego de engaños con nuestra seguridad en juego. Bueno, dije, luchando por mantener la voz estable. Sin duda apreciamos tu atención a nuestra seguridad. Pero es tarde, y estábamos a punto de acostarnos. Los ojos de Claire se estrecharon casi imperceptiblemente. Por supuesto, dijo suavemente. Los dejaré descansar. Dulces sueños. En cuanto la puerta se cerró, Sara y yo nos miramos, el mismo miedo reflejado en nuestros ojos. Tenemos que irnos de aquí, susurró Sara. Ahora, asentí, ya tomando nuestras maletas. Salimos por la puerta trasera, sin querer arriesgarnos a que Claire viera nuestro auto irse por el frente. El bosque estaba oscuro y desconocido, pero cualquier cosa parecía más segura que quedarnos en esa casa un segundo más. Llegamos al auto sin incidentes, pero cuando giré la llave en el contacto, los faros iluminaron una figura parada al borde de los árboles. Claire alzó una mano, saludando con esa sonrisa inquietante todavía en su rostro. Pisé el acelerador, la grava salpicando mientras salíamos a toda velocidad. Por el espejo retrovisor, vi a Claire volverse más pequeña, pero no se movió. Solo se quedó allí, mirándonos irnos, como si supiera algo que nosotros no. Condujimos toda la noche sin parar hasta estar seguros de vuelta en la ciudad. Al día siguiente fuimos a la policía, mostrándoles la cámara que había tomado y las fotos en nuestros teléfonos. Tomaron nuestra declaración, pero noté su escepticismo. Sin atrapar a Claire en el acto, era nuestra palabra contra la suya. En las semanas siguientes, revisé obsesivamente el anuncio de Airbnb. Seguía activo, seguía recibiendo reseñas de 5 estrellas. Me pregunté cuántas otras parejas habían caído en la trampa de Claire, sus momentos más íntimos capturados y guardados para quién sabe qué propósito. Sara y yo estamos mejor ahora. La experiencia, tan aterradora como fue, nos unió más. Nos hemos vuelto defensores de la privacidad y regulaciones más estrictas para alquileres temporales. Pero mentiría si dijera que no nos cambió. Somos más cautelosos ahora, más conscientes de los peligros ocultos que pueden acechar en lugares aparentemente inocentes. Y a veces, tarde en la noche, todavía me encuentro escaneando los rincones de nuestro dormitorio, buscando esa luz roja parpadeante. En el momento en que la vi parada allí, con el pulgar extendido, empapada y desesperada, supe que debía seguir conduciendo. Pero algo, lástima, curiosidad o quizás simple estupidez, me hizo reducir la velocidad. No tenía forma de saber que este simple acto de amabilidad se convertiría en la noche más terrorífica de mi vida. Una pesadilla que me haría cuestionar no solo mi decisión de detenerme, sino mi propia supervivencia. Era una noche oscura y tormentosa. Lo sé, un cliché, ¿verdad? Pero era exactamente así. Conducía de regreso a casa después de un turno tarde en el hospital, los limpiaparabrisas apenas manteniendo el ritmo del aguacero. La carretera estaba desierta, solo una interminable cinta de asfalto mojado frente a mí. Entonces la vi. Estaba parada al costado del camino, completamente empapada, su ropa pegada a su pequeño cuerpo. Cuando mis faros la iluminaron, giró su rostro hacia mí, una mezcla de esperanza y desesperación. Reduje la velocidad, mi instinto gritándome que siguiera adelante, pero mi conciencia no me permitía dejarla allí bajo la lluvia. Me detuve y me incliné para abrir la puerta del pasajero. ¿A dónde te diriges?, pregunté sobre el sonido de la lluvia. Ella se apresuró hacia el auto, deslizándose en el asiento con una sonrisa agradecida. Muchas gracias, dijo, su voz apenas un suspiro. Solo intento llegar al próximo pueblo. Mi auto se averió unos kilómetros atrás. Asentí y volví a la carretera. Soy Mark, dije, intentando ser amigable a pesar de la inquietud que crecía en mi estómago. Sara, respondió, escurriendo agua de su largo cabello oscuro. Condujimos en silencio un rato, solo el sonido de la lluvia golpeando el techo y el movimiento de los limpiaparabrisas. La observé de reojo.
Había algo raro en ella, pero no podía precisar qué. Entonces, ¿qué hacías aquí en medio de la nada?, pregunté, intentando romper la tensión. Ella se tensó levemente antes de relajarse. Oh, ya sabes, visitando a una amiga. Perdí la noción del tiempo, supongo. Asentí, no del todo convencido. Su historia era plausible, pero algo en su tono me hacía dudar. Lo atribuí a la paranoia y me concentré en la carretera. Mientras conducíamos, noté que Sara se ponía cada vez más agitada. No dejaba de mirar por el espejo lateral, sus ojos yendo de un lado a otro entre la carretera detrás de nosotros y la oscuridad adelante. ¿Todo bien?, pregunté, mi inquietud creciendo. Sí, bien, dijo rápidamente, demasiado rápido. Solo nerviosa por estar fuera tan tarde, supongo. Estaba a punto de insistir cuando vi luces aparecer en el espejo retrovisor. Un auto se acercaba rápidamente, demasiado rápido para las condiciones. Era una SUV grande y oscura. Sara también la vio y se hundió en su asiento, su respiración acelerada. ¿Puedes ir un poco más rápido?, preguntó, temblando. Ahora completamente alarmado, pisé el acelerador. Sara, ¿qué pasa? ¿Quiénes son? Ella negó frenéticamente. Por favor, solo conduce. No puedo volver allí. La SUV estaba justo detrás de nosotros ahora, sus faros inundando mi auto con una luz intensa. Apenas podía ver la carretera. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina corriendo por mis venas. ¿En qué me había metido? De repente, la SUV embistió la parte trasera de mi auto, sacudiéndonos hacia adelante. Sara gritó, y vi verdadero terror en sus ojos. ¡Aguanta!, grité, esquivando otro golpe. La SUV era implacable, pegada a nuestra cola sin importar cuánto acelerara o cómo maniobrara. ¿Quiénes son?, exigí, el miedo y la ira mezclándose en mi voz. ¿Qué quieren? Sara lloraba ahora, sus palabras entrecortadas. Son gente mala. Escapé. Quieren que vuelva. Por favor, no dejes que me lleven. Mi mente daba vueltas. ¿Quién era esta chica? ¿En qué clase de problemas estaba metida? Y, más importante, ¿en qué clase de problemas me había metido yo? Vi un desvío adelante, un camino estrecho que se adentraba en el bosque. Sin pensarlo, giré el volante bruscamente, llevándonos por el oscuro sendero. La SUV nos siguió, pero el camino angosto me daba ventaja. Nos adentramos más en el bosque, los árboles pasando como manchas oscuras. La SUV se fue quedando atrás, pero aún podía ver sus luces entre los árboles. Hay un pueblo más adelante, dijo Sara, su voz más firme ahora. Si llegamos, estaremos a salvo. Asentí en silencio, concentrándome en el peligroso camino. La lluvia seguía cayendo a cántaros, y más de una vez sentí que el auto patinaba, pero milagrosamente mantuvimos el control. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos, vi luces adelante, el pueblo. El alivio me inundó, pero fue efímero. Al entrar, me di cuenta de que algo estaba muy mal. Las calles estaban completamente vacías. Ni una sola persona a pesar de que no era tan tarde. Muchos edificios parecían abandonados, con ventanas tapiadas o en ruinas. ¿Qué es este lugar?, pregunté, reduciendo la velocidad. Sara miraba alrededor con desesperación. No, murmuró. Esto no está bien. Este no es el pueblo. Debimos tomar un camino equivocado. El vello de mi nuca se erizó. El suave resplandor de mi laptop era la única luz en la vasta y vacía biblioteca. El reloj de la pared marcaba pasada la medianoche, cada tic-tac resonando en el silencio cavernoso. Debería haberme ido hace horas, pero la fecha límite de mi tesis se acercaba y estaba decidida a terminar este capítulo. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro tan tenue que pensé que lo había imaginado. Pero cuando el sonido creció, me di cuenta, con un horror creciente, de que no estaba sola entre los estantes. Y lo que fuera que estuviera allí conmigo, no era humano.
Me llamo Emma y soy estudiante de posgrado en Historia Medieval. La biblioteca universitaria se había convertido en mi segundo hogar durante los últimos meses mientras trabajaba en mi tesis sobre prácticas ocultas del siglo XV. Era un trabajo fascinante, pero también solitario. Noche tras noche me encontraba sola en la biblioteca, mucho después de que todos se hubieran ido. No me molestaba la soledad. De hecho, la disfrutaba. El silencio me permitía concentrarme, perderme en los antiguos tomos y manuscritos que eran la base de mi investigación. El guardia nocturno, Bob, hacía sus rondas cada pocas horas, pero por lo demás, nadie me molestaba. Esa noche comenzó como cualquier otra. Me instalé en mi rincón habitual en el tercer piso, rodeada de pilas de libros y mis notas. Las horas pasaron desapercibidas mientras me sumergía en relatos de rituales olvidados y artefactos misteriosos. Fue poco después de la medianoche cuando noté que algo andaba mal. Un escalofrío recorrió mi espalda y tuve la clara sensación de ser observada. Levanté la vista de mi laptop, mirando hacia los estantes débilmente iluminados. Nada parecía fuera de lugar, pero el silencio de repente se sentía opresivo, cargado de anticipación. Sacudí la sensación, regañándome por dejar que el tema espeluznante de mi investigación me afectara. Volví a mi trabajo, pero no podía quitarme de encima la inquietud que se había apoderado de mí. Entonces lo escuché, un susurro tan suave que casi lo pasé por alto. Me quedé inmóvil, agudizando el oído. Ahí estaba de nuevo, un poco más fuerte esta vez. Sonaba como alguien murmurando en un idioma que no reconocía. «¿Hola?», llamé, mi voz sonando pequeña y asustada en el vasto espacio. «¿Hay alguien ahí?». Los susurros se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me levanté lentamente, mi silla chirriando contra el piso. Mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar la sangre corriendo en mis oídos. Di un paso tentativo hacia los estantes, luego otro. Los susurros comenzaron de nuevo, más urgentes ahora. Parecían venir desde lo más profundo de la biblioteca, atrayéndome. Parte de mí sabía que debía correr, salir de allí y pedir ayuda. Pero la curiosidad, ese defecto fatal de todo académico, me empujó hacia adelante. ¿Y si esto está relacionado con mi investigación? ¿Y si estoy al borde de un descubrimiento? Me adentré más entre los estantes, las repisas elevándose sobre mí como centinelas silenciosos. Los susurros se hicieron más fuertes, más distintos. Sonaban como latín, pero distorsionado, como si la boca del hablante no tuviera la forma correcta para el habla humana. Un libro se cayó de un estante justo frente a mí, aterrizando con un golpe sordo que resonó en la biblioteca. Di un salto, mi corazón acelerado. Al acercarme al libro caído, vi que se había abierto en una página cubierta de símbolos extraños. Parecían retorcerse en la página, haciendo que mis ojos lagrimearan al intentar enfocarlos. De repente, la temperatura bajó. Mi aliento salía en nubecitas y sentí la piel de gallina en mis brazos. Los susurros me rodeaban ahora, una cacofonía de voces inhumanas que me mareaban. Giré para huir, pero los estantes habían cambiado. Donde antes había pasillos claros entre las repisas, ahora había corredores retorcidos que parecían moverse y cambiar mientras los miraba. Estaba perdida en un laberinto de libros. El pánico se apoderó de mí. Comencé a correr, tomando giros al azar, desesperada por encontrar el camino de regreso a mi área de estudio, a mi laptop, a algo familiar. Pero cada giro solo me llevaba más profundo en el laberinto. Las voces se hacían más fuertes, más insistentes. Casi podía entenderlas ahora, casi captar el significado detrás de sus palabras alienígenas. Parte de mí quería detenerse y escuchar, dejar que el conocimiento que ofrecían fluyera hacia mí. Pero una parte más fuerte, la parte que valoraba mi cordura, me mantuvo corriendo. Doblé una esquina y me estrellé contra algo sólido. Grité, retrocediendo, segura de que finalmente me había encontrado cara a cara con lo que fuera que acechaba la biblioteca. Pero era solo Bob, el guardia nocturno, luciendo tan sorprendido como yo. «Emma, ¿qué haces aquí atrás?», preguntó, con evidente preocupación en su voz. Intenté explicar, las palabras saliendo en un torrente de pánico.
Le conté sobre los susurros, los pasillos cambiantes, el libro con los símbolos que se movían. Pero incluso mientras hablaba, me di cuenta de lo loco que sonaba todo. Bob me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. Emma, creo que has estado trabajando demasiado. No hay nadie más en la biblioteca. Acabo de hacer mis rondas. Vamos, te llevaré de vuelta a tu lugar. Creo que es hora de que te vayas a casa. Quería discutir, hacerle entender el peligro en el que estábamos. Pero mientras me guiaba de regreso a través de los estantes, todo parecía normal. Los pasillos eran rectos y claros, los libros reposaban silenciosos en sus repisas. No había rastro de la presencia sobrenatural que había encontrado. Llegamos a mi área de estudio y todo estaba exactamente como lo había dejado. Mi laptop zumbando suavemente, rodeada de pilas de libros normales, inmóviles. Una ola de alivio me invadió, seguida rápidamente por vergüenza. ¿Me lo había imaginado todo? Bob me dio una palmada en el hombro. Empaca tus cosas, Emma. Esperaré y te acompañaré a la salida. Asentí, demasiado afectada para discutir. Mientras apagaba mi laptop, mis ojos cayeron en el documento en el que había estado trabajando. Mi sangre se heló al leer la última línea que había escrito. Los textos antiguos hablan de un ritual para invocar seres de más allá de nuestro reino, entidades de conocimiento puro que existen en los espacios entre las palabras. Pero cuidado, una vez invocados, estos seres no son fácilmente desterrados, y el precio de su conocimiento suele ser la cordura del invocador. Cerré mi laptop de golpe, con la mano temblando. ¿Había traído algo a la biblioteca con mi investigación? ¿Había realizado accidentalmente algún tipo de ritual de invocación? Mientras Bob y yo salíamos de la biblioteca, no podía sacudir la sensación de que nos observaban. Justo antes de que las puertas se cerraran detrás de nosotros, lo escuché de nuevo. Un susurro tenue, llamando mi nombre. No volví a la biblioteca durante semanas después de esa noche. Cuando finalmente regresé, todo parecía normal. Pero a veces, cuando estoy sola entre los estantes tarde en la noche, juro que puedo escuchar susurros justo al límite de mi audición. Y los libros, a veces creo que se mueven cuando no los miro directamente. Terminé mi tesis, pero cambié mi enfoque. Las prácticas ocultas que estudiaba de repente parecieron demasiado peligrosas, demasiado reales. Me dije que solo era estrés, que mi imaginación se había descontrolado después de tantas noches en vela y demasiada cafeína. Pero en el fondo, sé la verdad. Algo sucedió en esa biblioteca esa noche. Algo que no puede explicarse con pensamiento racional. Y a veces, en mis sueños, me encuentro de vuelta en ese laberinto retorcido de libros, los susurros haciéndose más fuertes, prometiendo un conocimiento más allá de mis sueños más salvajes, si tan solo dejara de correr y escuchara. Despierto de estos sueños empapada en sudor frío, aliviada de estar en mi propia cama. Pero siempre hay un momento, justo cuando estoy a punto de dormirme de nuevo, en el que juro escuchar un susurro tenue llamando mi nombre desde las sombras. He aprendido a ignorarlo. He aprendido a fingir que esa noche nunca sucedió. Pero sé, en lo más profundo de mis huesos, que algo espera en la biblioteca. Espera y observa. Y algún día volverá a llamar. Y me aterra que la próxima vez, podría responder.